Hoy hablaremos sobre il Separatio, el dios del purgatorio y de Internet, que fue borrado por la iglesia hace mucho tiempo. Terminé haciendo un video sobre Abraxas y terminé juntándolo con ese tal il Separatio. Sin embargo, gracias a la banda de Discord, terminé descubriendo algunas cosas bastante curiosas sobre il Separatio. Decidí hacer este video con una corrección. Pero antes de hablar de ella, voy a contar de nuevo la leyenda de il Separatio. Muchos probablemente no vieron el primer video. Les voy a pedir que se queden hasta el final del video, porque es muy importante. En serio, quédense hasta el final. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Eso me ayuda mucho. Ahora hablemos de la leyenda del dios del purgatorio. El Códigos Logubrum, manuscrito de 1535, sigue siendo uno de los libros medievales anónimos prohibidos por el Vaticano. Y fue solo el anonimato lo que pudo proteger al autor contra la larga mano de la Inquisición. En sus páginas, un personaje simboliza algo tan fuerte que al cuestionarlo, podría derrumbar nuestra existencia espiritual. Este es il Separatio, el separador, según la leyenda, al principio de los tiempos. Junto con la separación de la luz y la oscuridad total, se creó una frontera que representaba a la entidad cuyo nombre no puede pronunciarse, il Separatio o Anónimo. El Códigos Logubrum relata la historia de Amantes, un caballero noble que en realidad es un asesino. La acción se desarrolla en el siglo XII, donde es pagado por reyes y aristócratas para deshacerse de sus enemigos. Destacaba como profesional en esa época, nunca falló. Podía eliminar a cualquiera en cualquier momento, sin importar su influencia. No elegía a sus víctimas, solo cuánto cobraría por el trabajo. Entre sus víctimas había reyes, príncipes, duquesas, incluso eclesiásticos ilustres, y cobraba dinero a venecianos y genoveses. ¿Y quién pagaría? Ese mercenario tiene la revelación. A los 50 años, descubre que uno de los reyes que mató era bueno y decente. Su única culpa fue haber defendido a su pueblo, así que no merecía morir. A partir de ese momento, el mercenario cambia su mentalidad por completo. Se venga uno a uno de quienes ordenaron los crímenes abominables. Descubre que el verdadero objetivo de esos deseos sangrientos era un viejo monje en una mazmorra subterránea. Sus teorías generaron una atmósfera peligrosa entre los más influyentes de la época. Amantis tiene poco tiempo para salvar al monje, quien sería ejecutado al amanecer en la rueda. Amantis escapa de noche y saca al anciano enfermo de la mazmorra. Además de llevarlo en la espalda, debía enfrentar a soldados de la Guardia Amantis. Está gravemente herido. Aunque sus heridas no son mortales, puede morir desangrado antes de llegar a una aldea, pues no hay ninguna cerca. Los dos se detienen en un bosque. El anciano le dice que Dios te bendiga, pero Amantis responde que no cree en el cielo ni el infierno, y actuó según su decisión. Él se despide del monje, pidiéndole que lo deje morir solo, en paz. Entonces, él clava su espada en el suelo, esperando que toda la sangre escurra de su cuerpo. Mientras tanto, el monje desaparece. Se abre un agujero y un demonio sale para llevarse a cara. Amantis, el demonio, afirma que fue enviado para llevarlo al infierno como recompensa por todos los asesinatos que cometió. Amantis, con la mano en la espada y gran valor, dice: «No creas que tendrás una vida fácil conmigo. Juro que construiré un palacio con los huesos de tus demonios». En ese momento, un ángel de luz también aparece y le dice al ángel de las tinieblas: «Él no es tuyo. Esta alma hizo tanto bien en los últimos años, que superó el mal que hizo en el resto de su vida, y Dios perdona todos sus pecados. Él vendrá con nosotros al cielo». Pero el ángel de las tinieblas se resiste, y ambos ángeles sacan sus espadas, para asombro de los ángeles. Exactamente en ese momento, alguien hace su aparición, alguien a quien los ángeles conocían, pero que nunca habían visto antes. De acuerdo con los escritos del Código de Gumbro, solo dos entidades lo habían visto antes, Dios y Lucifer, y solo una vez. Este es il Separatio. Vestía una capa con capucha, bajo la cual no se podían ver ni el rostro, ni las manos, ni los pies, y su cintura estaba atada con una cuerda. Il Separatio hizo una señal, los ángeles temblaron, y les dijo que estaban equivocados. Este hombre hizo tantas cosas buenas como malas, así que ahora todo está equilibrado, y ninguno de ustedes lo tendrá. El poder absoluto del Separatio hace que los ángeles desaparezcan instantáneamente. Sus últimas palabras para el caballero son: «Levántate, ya no tienes heridas y vivirás cuanto desees». Si haces malas acciones, no importa, el equilibrio lo compensará, porque otras personas nacerán para hacer buenas acciones. Si decides hacer buenas acciones, aún así, no importará, porque otras personas nacerán para hacer malas acciones.
Ya no existes para este universo. Vive en la Tierra el tiempo que quieras, hasta que esta especie se extinga. Puedes moverte a donde quieras, con el poder de tu mente, incluso a lugares que no existen en esta Tierra. Después de que te canses de todo, incluso dentro de miles de millones de años, llámame y te explicaré cuál es nuestro significado. Il Separatio desapareció al instante. Según la leyenda, el caballero aún vive entre nosotros. Tratar de entender qué es bueno o malo y por qué es la gran pregunta de la historia. Bueno, como pueden ver, la leyenda de Il Separatio es una leyenda muy interesante, muy genial. Un ser que sería como el tercer poder entre Dios y el mismo diablo. Por eso dicen que él sería el gobernante del purgatorio. Sería el ser al que esas personas que hicieron tanto el bien como el mal durante la vida terminan respondiendo. Solo que hay un detalle. Muy probablemente esa historia es falsa y yo caí en ella. Les contaré cómo llegué a la leyenda del Il Separatio. Bueno, un día estaba ahí en Twitch haciendo un en vivo para la banda, jugando y platicando. Un suscriptor me preguntó si conocía la leyenda del Il Separatio. Le respondí que no, y le pedí que me contara de qué trataba. El tipo dijo: sería como el gobernante del purgatorio, el tercer poder ahí. Le comenté que era interesante, y luego investigué en vivo sobre el Il Separatio. Y en eso, terminé llegando a un sitio que ya había usado varias veces para leer algunos artículos y todo eso. Que es un sitio extranjero cuyo nombre no voy a mencionar aquí, porque, ¿verdad? Prefiero evitar problemas. Así que en ese lugar contaban todo sobre Il Separatio y más. Terminé hablando en mi video anterior, en mi video viejo, sobre esa leyenda, ¿ok? Y como me pareció muy chida la leyenda, terminé cometiendo un grave error de no investigar más allá de ese sitio, ¿verdad? De no buscar más fuentes. Tomé la leyenda junteca de Abraxas e hice ese video. Después lo dejé y seguí con mi vida. Recientemente, la banda de Discord me preguntó: Emi, ¿de dónde salió la leyenda del Il Separatio? Entonces les dije: banda, un suscriptor me la mandó y la busqué en tal sitio. Pero luego dijeron: Emi, pero no encuentro ese sitio. Les dije: pues qué raro, ¿no? Entonces, revisé mi video antiguo donde dejé la fuente. Pero ya la quité, ¿verdad? Puse la fuente en el navegador y apareció esto en pantalla. Pensé, creo que la regué, ¿eh? Pero aún quería creer que la leyenda era real porque me parecía muy chida. Fui a investigar más allá, buscar otras fuentes, y no encontré ningún otro sitio que hablara sobre el Il Separatio. Todo lo que hallaba del Il Separatio en internet solo era la leyenda conocida, nada más. Busqué el código Zulgumbrum, donde supuestamente está la historia del caballero amante, pero no encontré nada, solo la leyenda del Il Separatio. Pensé, ¿realmente caí en una noticia falsa? Entonces hice dos cosas que suelo hacer hoy en día. Para descubrir si la leyenda es real o no, lo primero que hago es preguntarle al ChatGPT si la leyenda es real. Investigando en chatg.pt, este afirmó que no existe la leyenda del Il Separatio ni el código Zulgumbrum. Esa leyenda solo estaba en internet. Y fui a buscar en Wikipedia, porque normalmente, si algo existe, hay un artículo en Wikipedia y ni siquiera ahí había. Entonces, realmente me la creí. Caí en la noticia falsa de Il Separatio y decidí hacer este video aquí como una especie de corrección también, como ya lo he hecho otras veces, como la leyenda de los 7 muchachos de Brasil, y del tifón también, ¿no? La gente no suele conocer la historia principal, que ni siquiera toca a los dioses. Entonces, me gustaría pedirles disculpas por haber difundido esa noticia falsa y haber dado la idea de que esa leyenda de la hora del Il Separatio realmente existía. Pero también necesitaba descubrir de dónde venía esa historia del Il Separatio. ¿De dónde salió? ¿Quién creó ese Il Separatio? Ahí entra la banda de Discord, Saturno y creo que Arthur. Varios brasileños también descubrieron el origen de la historia. ¿Qué es Demonic Paradise? Donde reúnen entidades de cómics y mitología en un universo compartido. Solo que hay un detalle. Yo todavía creo que esa no es la fuente real del Il Separatio, porque ese fanfic une a varios personajes existentes de la mitología y la cultura pop, como Azathoth, Zeus, John Constantine, Alucard, entre otros. Ese fanfic tiene historias muy extrañas que les contaré ahora. Ahí está, por ejemplo, este fragmento aquí que junta a Samyaza, Azathoth y John Constantine. Tras evitar el apocalipsis y encarcelar a la mayoría de los Ogrogen, el debilitado firmamento permitió que Samyaza y los Grigori escaparan de su prisión terrenal tras miles de años, en parte por la brujería. El despertar de Azathoth fue profetizado con la oscuridad creciente. Su simple agitación es percibida por seres y entidades sobrenaturales, provocando múltiples sucesos sobrenaturales en el mundo y alertando al cielo. John Constantine lo notó primero durante sus investigaciones, especialmente tras su encuentro con el ángel Ezequiel. Esa serie de eventos fue etiquetada como Gótico América.
Y hay otro fragmento de la historia que junta a Zeus, a Indra del hinduismo y a Cthulhu. Al asumir Zeus como jefe del panteón, pronto enfrentó grandes desafíos en su dominio. Ogro-Gen llegó para reclamar la tierra tras esconderse en la isla del cielo. Zeus fue contactado por Odín, líder de los Aesir, quien previó con su ojo omnisciente que necesitaría ayuda de otros panteones para proteger el suyo. Ambos reunieron a figuras como A del panteón egipcio e Indra del hindú. Fundaron el Consejo de Divinidades, un comité informal con dioses de varios panteones unidos para repeler la oscuridad de Ogro-Gen. Zeus luchó y desterró a la última horda de grandes ancianos, encabezados por el sumo sacerdote Cthulhu, quien fue derrotado. Cuando las estrellas estaban desalineadas, los forzaron a caer en un sueño mortal sobre la fortaleza sumergida de Willio. Sobre el Ioseparatio, el sitio indica. En Génesis, Dios dijo, «Hágase la luz», y hubo luz. Vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Ese evento fue la lucha entre Dios y el caos, el vacío previo a la vida y todo lo demás. Pero pocos saben qué más surgió tras separar la luz de las tinieblas. La leyenda dice que la separación entre luz y tinieblas se manifestó como Ioseparatio, que significa separación. Esa entidad no era buena ni mala, simbolizaba neoclasia y naturalidad absoluta, pues la leyenda la situaba entre Dios y el diablo. Iglesia medieval. No quería que la gente se preguntara quién era más fuerte, Dios o Ioseparatio, aunque Ioseparatio reconocía que Dios era superior. Esa entidad podía reclamar a las personas que habían hecho tanto el bien como el mal en igual medida. Si alguien hacía tantas buenas acciones como malas, se decía que pertenecía a Ioseparatio. Los monstruos también estaban en esa categoría, y algunos dicen que Ioseparatio es el segador de monstruos. Ioseparatio no se preocupa por el cielo, la tierra ni el infierno. Él se mantiene fiel únicamente a la tarea que le corresponde, siguiendo las reglas del orden natural, arriesgándose. Incluso, esa información que acabo de mencionar aquí, de cierto modo también estaba en el sitio web que yo había usado anteriormente. Ese universo probablemente hizo famoso a Ioseparatio. Y no se olviden de compartir, para que más personas conozcan la verdadera historia de Ioseparatio. No olviden dejar su like y suscribirse. Nos vemos pronto.